En esta mañana estaré enseñándoles a través de las Sagradas Escrituras un mensaje muy especial para todo el mundo en general, porque vemos que es un mensaje tan especial que encontramos en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, donde la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras nos enseñan que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Vemos que muchas personas cometen pecado, ¿verdad? Porque todos en esta tierra somos pecadores. El que diga que no ha cometido pecado o que no es un pecador es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dicen las Sagradas Escrituras. Porque todos en esta tierra somos pecadores. Todos en esta tierra cometemos pecados de una o de alguna manera, bien sea de pensamientos, bien sea de palabras, bien sea de obras, bien sea por algún gesto, por alguna mala palabra. Siempre cometemos algún pecado, ¿verdad? Claro, tenemos pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Pecado de muerte es aquel que se comete con la intención, donde se hace el acto, donde se comete el acto del pecado, ¿verdad? Y tenemos pecados que no son de muerte, que son pecados de pensamiento, que pecamos dentro de nosotros, dentro de nuestras mentes o dentro de nuestros corazones, y ese pecado está allí. Pero por eso hoy les enseño a través de este video lo que la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1, donde dice que si alguno ha cometido pecado, tenemos un abogado que nos defiende, un abogado que intercede por nosotros día y noche, los 365 días del año, toda nuestra vida. El Señor Jesucristo es el quien intercede ante el Padre, ¿verdad? Ante nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue el único que, siendo Dios, se hizo carne, nació de una mujer, vino al vientre de una mujer y se hizo carne, se hizo hombre como nosotros, para ser tentado en todo como nosotros, pero sin cometer pecados, porque el Señor Jesucristo nunca cometió ningún pecado, pero el Señor Jesucristo se hizo carne, fue hombre como nosotros y habitó en medio de nosotros, habitó en este mundo, vio todas las cosas que este mundo nos ofrece, las pudo vivir en carne propia, pero el Señor Jesucristo jamás contaminó su cuerpo, jamás se contaminó con pecado alguno. ¿Por qué? Porque es el único justo y verdadero, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos enseña que así como Él fue tentado en todo, sin cometer ningún pecado, nosotros también podemos hacerlo. Quizás muchas personas dirán, sí, pero es que para nosotros es mucho más difícil, vivimos en otro tiempo, vivimos en donde hay una tierra que está quizás contaminada de pecado. Es cierto, en todo tiempo siempre ha habido pecado, desde el principio cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, desde allí empieza la maldad del pecado, se empieza a desarrollar a través de todo el mundo, pero está en nosotros rechazar el pecado, está en nosotros apartar el mal. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa libertad de nosotros poder escoger a quién servirle, porque no podemos servirle a dos señores, porque la palabra de Dios es muy clara. Aborreceremos a uno y amaremos al otro. Entonces debemos tener un solo carácter. Si yo decido servirle al Señor, debo tomar mi cruz y debo seguirle. O sea, debo negarme todas esas cosas que me conllevan a cometer algún pecado. O sea, todas las cosas paganas de la vida que me conllevan a cometer errores. Y debo vivir conforme al Espíritu, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, que no son cosas gravosas ni son cosas penosas. El Señor nos dio dos nuevos mandamientos, que no son nuevos, que son los mismos 10 mandamientos del libro de Moisés, donde el Señor nos enseña que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, ¿verdad? Y amaremos al prójimo como a nosotros mismos. Esos son los dos grandes mandamientos que nosotros como cristianos, como personas que
creemos en el Señor Jesucristo y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, debemos guardar y debemos tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Porque si yo amo a Dios, yo sé que lo que no es de Dios, debo apartarlo de mi vida, de mi mente, de todo momento. Y lo que a mí me gusta, también le tiene que gustar a las demás personas. O sea, yo no puedo hacerle daño a mi prójimo porque a mí no me gustaría que me hicieran daño a mí, ¿verdad? Entonces, debo amar a mi prójimo así como me amo yo mismo. Yo debo amarme yo mismo para luego poder amar a los demás. Entonces, hermanos, quiero decirles esta nueva o buenas noticias. Tenemos un abogado que intercede por nosotros en el lugar santísimo, en el cielo, ante nuestro Padre, que es a Jesucristo el justo, nuestro Señor, quien murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, porque con su sangre pura y bendita el Señor nos limpia de todo pecado, de toda maldad, nos hace una nueva criatura, nos hace un nuevo hombre, capaz de amarle, de honrarle, de bendecirle y de serle fiel por la eternidad. Debemos tomar nuestra cruz y seguir nuestro caminar con Cristo. No se deje engañar del diablo, que el diablo le haga creer que usted no es digno de estar ante la presencia de Dios, que usted no es digno de entrar a un culto, a una iglesia, a una congregación, porque usted es un pecador, porque usted ha cometido algún pecado. Déjeme decirle hoy, querido hermano, que eso es mentiras del diablo y el diablo está vencido en el nombre de Jesucristo. Tenemos un abogado que nos defiende ante el Padre, Jesucristo el justo. Así que busquemos de la presencia de Dios, acerquémonos al Señor, contémosles nuestras cosas al Señor, pidámosle perdón al Señor y asimismo como le pedimos perdón al Señor, también vamos a perdonar a quien nos ofende, vamos a perdonar a quien nos ha hecho algún daño, vamos a perdonar a todas esas personas que quizás de alguna otra forma, con palabras, con algún gesto, con alguna obra, en algún momento nos ha hecho algún mal, algún daño. Debemos aprender a perdonar para que nuestro Dios también nos pueda perdonar a nosotros y de esa manera mantener un corazón limpio, porque la palabra de Dios dice que Él no despreciará un corazón contrito y humillado, un corazón limpio ante la presencia de Dios. Entonces, si hemos pecado, vamos ante el Padre, vamos ante Dios y pidámosle perdón, que nuestro Señor Jesucristo es quien intercede por nosotros, es nuestro abogado por excelencia, Él nos defiende y nosotros seremos perdonados. Por la sangre de Jesús somos limpios de todo pecado, de toda maldad, de toda condenación del diablo. El diablo está vencido en el poder de la sangre de Jesucristo, está debajo de nuestros pies. En el nombre de Jesús, amén.